y que encuentre soluciones. Esto ya dentro de reflexiones que hicimos a nivel nuestro y donde alguien preguntaba ahora, ¿y para qué está el Consejo Territorial? De pronto no somos determinantes de una política, de una dirección, pero con nuestro actuar, con el que siempre estemos atentos al quehacer diario, al desarrollo de las políticas de nuestros gobiernos y estemos en condiciones de poder difundir, de dar a conocer nuestro pensamiento, podamos nosotros llegar a incidir de alguna manera en esas vías políticas. Algunas reflexiones, una pregunta: los educadores no tienen pertenencia, ¿por qué no participan de acciones cuando se reclaman derechos? Y esto es evidente y lo vivimos, pero ¿cuál ha sido entonces lo que ha motivado esto, lo que ha acallado de pronto la manifestación pública de el no estar de acuerdo con unas políticas, de reclamar unos derechos y ante todo de tratar de ser escuchados para unas soluciones? Porque no todo el movimiento que ha tenido el magisterio, y en esto desafortunadamente la mayoría de la gente se equivoca cuando piensan que los maestros salimos a reclamar nuestros intereses, porque cuando hablamos de reclamar por la educación, no son los intereses de un maestro, es el interés de toda la comunidad, de toda la sociedad. Ha habido persecución a dirigentes y participantes de los movimientos de protesta y reclamo de derechos. Esto es algo que le ha tenido que doler mucho a nuestro gobierno y ha tenido que hacer grandes esfuerzos para tratar de demostrar de que no es así. Sin embargo, los hechos son evidentes. Hoy en día la formación y el compromiso de los educadores ha variado en cierta forma. En primera instancia, la forma como el Estado ha contrarrestado la beligerancia, el reclamar de los derechos de los docentes, las sanciones, las amenazas, todo esto ha hecho que el magisterio colombiano haya tenido que cambiar de pronto la estrategia y muchas veces tener que callarse. Y hay una formación de docentes que no solo en la formación, sino en su formación profesional, sino en las formas de contratación del Estado, también ha hecho que con toda una cantidad de diferencias en esa contratación, en los derechos que cada uno tiene de acuerdo a su contratación, ha hecho que se hagan diferentes grupos y algunos intereses personales han hecho mella en esta unidad. ¿Qué pretende la reforma de la Ley de Educación Superior? Y esto ya como conclusiones. Un plan de apertura educativa, el papel del Estado en inspección, vigilancia y control de la educación superior. El papel de la universidad es vender conocimientos. Otro papel de la educación es verse como elemento rentable financieramente. Desaparecen los consejos académicos y se sustituye por el Consejo Superior. Ampliación de cobertura en desmejora de la calidad. Los beneficios de los estudiantes en la universidad desaparecen, el bienestar estudiantil ya no existe, porque la educación abierta y a distancia, la educación virtual, ha desvirtuado completamente el bienestar estudiantil. Ya los estudiantes de las universidades cada día se conocen menos. Tenemos una universidad nacional abierta y a distancia con
un número incalculable de estudiantes, los cuales no se conocen, solamente se encuentran el día de la evaluación. Y conozco de cómo ese mercantilismo de la universidad programan evaluación de todas las carreras en 2 días, y un estudiante tiene que responder por la evaluación de 7 materias en 2 días. No se le permite que haga una presentación posterior de esa evaluación. Si la quiere, si la necesita, le vale 100.000 pesos. Entonces se programan 7 evaluaciones en 2 días, los estudiantes no están en condiciones de responder a ello, pero la universidad sí está dispuesta a recibir 100.000 pesos por cada estudiante, y si son 20.000 estudiantes, eso suma una buena cantidad de dinero. Como conclusión, pues tenemos que nuestro plan de desarrollo y nuestra educación de la mano, obviamente, para cumplir unos intereses de la economía global que se ha implementado en los últimos años en todo el mundo, pero pues nos ocupa lo que básicamente tiene que ver con nuestro país. No sería más. Bien, compañero. Entonces, ¿van a preguntar, Nelson? ¿Van a preguntar a Don Omar, no? ¿No para Don Omar? Listo, Días, restitución de tierras, el no. Los moderadores de la mesa son Néstor, Nelly y Bayardo. Creo que ahora que están hablando de la universidad abierta y a distancia, habría que complementar: es abierta a los intereses del capital y a distancia de la realidad local y nacional. En la mesa número 2 participaron 16 ciudadanos y ciudadanas. El moderador fue Bayardo, nuestro compañero Bayardo, que allá está. Y la función de relator se me encomendó a mí, y también de expositor de las conclusiones. Lo primero que habría que anotar es que sucedió lo de siempre, y no lo digo por molestar, se trata simplemente de llamar la atención sobre eso. Y lo de siempre es que la posibilidad para la discusión entre nosotros, para la reflexión colectiva, siempre se ve reducida a lo mínimo. 1 horita a la carrera y con ganas de almuerzo. Y con 3 o 4 visitas mientras estábamos allí, a que llegó el de la Contraloría, a que pilas que faltan 10 y a que pilas que sonó la campana para el almuerzo. A mí me parece que eso deberíamos tenerlo en cuenta, porque tenemos que desarrollar unos eventos que le den más protagonismo a la posibilidad entre nosotros de conocernos, de discutir y de reflexionar sobre los aspectos de la realidad local, de ese mundo en el cual vivimos nosotros, porque realmente el mundo en el que vive uno es aquel que está hasta donde le alcanzan a uno las manos, o sea, aquí donde vivimos nosotros. Las conclusiones las presentamos como solicitud de pronunciamientos del 5º encuentro departamental de consejeros y consejeras de planeación. Pronunciamientos para que sean conocidos en primer lugar por consejeros y consejeras de todo el departamento, porque aquí no estamos todos y todas. De ahí a otras organizaciones que están relacionadas con quienes estamos representando a esos sectores en los consejos, y por supuesto de ahí a la opinión pública en general. En su conjunto, esperamos que estos 5 pronunciamientos que solicitamos, por supuesto, formen parte del documento que se lleve al Congreso Nacional. Anoto también que estos pronunciamientos
comprometen en nuestra práctica, nos comprometen a todos nosotros y nosotras, al sistema de planeación participativa del departamento del Quindío. No son simplemente unos pronunciamientos por decir que dijimos, deben ser pronunciamientos que comprometan nuestra actividad. Y entonces vamos a ellos. El primero, un pronunciamiento sobre la minería por parte del quinto Congreso. Bueno, más que sobre la minería, es sobre la megaminería en el Quindío, señalando que esos proyectos de megaminería en el Quindío constituyen una amenaza para los suelos, el agua y la diversidad biológica y paisajística de nuestro territorio. Constituyen una amenaza para la salud, la vida y el bienestar de los quindianos, que se está ejerciendo una presencia ilegal y agresiva de multinacionales mineras en el departamento del Quindío, por ejemplo, la Anglo Gold Ashanti, ante la indiferencia y el silencio de las autoridades ambientales y gubernamentales del departamento del Quindío. Pronunciamiento que señale también que la minería, la megaminería a cielo abierto, está en contravía con la tradición y vocación agrícola y pecuaria del departamento, en contravía de sus posibilidades turísticas y en contravía de la reciente declaración de la UNESCO del paisaje cultural cafetero como patrimonio cultural de la humanidad, y que concluye ese pronunciamiento en que nos oponemos a la megaminería a cielo abierto en el departamento del Quindío. Segundo, un pronunciamiento sobre el paisaje cultural cafetero, en el sentido de que recibimos positivamente esa declaratoria como un homenaje a las realizaciones de un pueblo y su historia, pero que esa categoría de patrimonio cultural de la humanidad debe proteger inicial y principalmente a la gente que es parte de este paisaje y construye este paisaje y es la esencia del paisaje cultural cafetero. Que esta declaratoria es una posibilidad para proteger el territorio de la megaminería a cielo abierto, que es una posibilidad para fortalecer nuestro sentido de identidad y pertenencia con este territorio, y que se deben tomar medidas que nos protejan de las consecuencias indeseables que tenga esa declaratoria, porque también las tiene. Deben saber ustedes que incluso la misma UNESCO tiene documentos que llaman la atención sobre las posibles consecuencias negativas de una declaratoria. Por ejemplo, ya se habla de un rápido incremento en un 30% de la afluencia de turistas al departamento del Quindío, particularmente de turistas extranjeros, y ya saben lo que el turismo empieza a dejarnos en la región. Tercer pronunciamiento, un pronunciamiento sobre la ley de restitución de tierras. A, que la reconocemos como un avance en la búsqueda de la paz. B, pero que no esperamos que se convierta en un mecanismo para legitimar el despojo del que han sido víctimas millones de colombianos. Y que haya en la ejecución de esa ley un efectivo apoyo y asesoría del Estado a las víctimas para facilitarles la restitución de sus derechos vulnerados y por supuesto la protección de la vida de los reclamantes y de su seguridad. Cuarto, un pronunciamiento sobre la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que se le apoya pero con reservas, en tanto favorece los intereses de la locomotora minera